Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que a todos nos ha dejado con la boca abierta, algo que ha revolucionado las redes sociales y que ha hecho que nuestros corazones latan un poquito más fuerte. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir, una actriz turca que sin duda ha conquistado el mundo y que recientemente nos ha regalado una confesión que para muchos fue totalmente impactante. Prepárense porque vamos a analizarlo todo, vamos a hablar de lo que dijo, de cómo lo dijo y de las reacciones que esto ha generado. Así que si son tan fanáticos de Demet como nosotros, o si simplemente les encanta el chisme y las noticias del mundo del espectáculo, este es su lugar. No se vayan, pónganse cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para este viaje porque, hoy vamos a explotar con Demet Özdemir. Y antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles lo de siempre, si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis de las últimas noticias del mundo del espectáculo, o si simplemente quieren ser parte de esta comunidad tan genial, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Demet Özdemir, ¿qué podemos decir de ella que no sepamos ya? Es una actriz turca que ha logrado conquistar corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y su belleza. La hemos visto brillar en telenovelas que han traspasado fronteras, como *Erkencikus* o *Doğu Unep Kaderindir*, y siempre nos ha dejado claro que es una profesional en todo lo que hace. Pero más allá de su éxito en la pantalla, Demet es una mujer real, con sentimientos y vivencias, y eso es precisamente lo que la hace tan cercana y querida por sus fans. Recientemente Demet nos sorprendió a todos con una confesión que para muchos fue inesperada, una confesión que ha generado un sinfín de comentarios y que ha puesto a todos a hablar de ella nuevamente. Y es que si algo ha demostrado Demet a lo largo de su carrera, es que no tiene miedo a mostrarse tal y como es, con sus fortalezas y sus vulnerabilidades. La confesión a la que me refiero, que es la que ha causado este revuelo mediático, no es otra que la de que, en palabras textuales, me enamoré al instante. Sí, así como lo oyen, Demet confesó haberse enamorado a primera vista y aunque esto no es algo inaudito, en su caso particular generó una ola de comentarios y especulaciones. Y es que en el mundo de las celebridades, las relaciones sentimentales siempre son objeto de interés y, más aún, cuando una figura tan querida como Demet Özdemir hace una declaración tan contundente. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién es el afortunado, o a qué situación se refiere? Eso es precisamente lo que vamos a desglosar en este vídeo. Vamos a empezar por analizar el contexto en el que se dio esta confesión. No fue en una entrevista tradicional o en un comunicado oficial. Demet, como muchas otras celebridades, eligió las redes sociales, su plataforma de comunicación más directa con sus fans, para compartir esta noticia. Fue a través de un *story* en Instagram, un formato que se ha vuelto muy popular para compartir momentos cotidianos y confesiones espontáneas, donde Demet lanzó esta bomba. La imagen que acompañaba la confesión era sencilla, pero muy significativa, una foto de un atardecer, con colores cálidos y una atmósfera romántica, que hacía juego con las palabras que escribía debajo. La frase «me enamoré al instante», escrita con una tipografía sencilla, pero con un toque personal, desató la locura en las redes sociales. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Unos celebraban la noticia, mostrándose felices por Demet y deseándole lo mejor en esta nueva etapa. Otros, por otro lado, se mostraban más escépticos, preguntándose si era una declaración sobre su vida personal, o si se refería a algo relacionado con su trabajo. Y es que Demet es una actriz que sabe muy bien cómo jugar con la expectativa de sus fans, así que nadie descartaba la posibilidad de que esto fuera parte de una campaña publicitaria o de una nueva producción en la que estuviera involucrada. Pero independientemente de lo que significara, lo cierto es que la confesión de Demet logró su objetivo, ponerla en boca de todos. Las redes sociales se inundaron de mensajes, análisis y especulaciones sobre el tema. Los hashtags con su nombre se volvieron tendencia en cuestión de minutos y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. Una vez más, Demet demostraba su poder mediático y su capacidad para generar interés en todo lo que hace. Ahora bien, vayamos a la pregunta del millón, ¿a qué se refería Demet con «me enamoré al instante»? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como les decía antes, las reacciones fueron diversas y las teorías no tardaron en surgir.
Algunos pensaron que Demet se refería a su vida sentimental. Recordemos que a lo largo de su carrera, Demet ha tenido algunas relaciones públicas que han generado mucho interés mediático. Su romance con Can Yaman, su compañero en Erkencicus fue uno de los más comentados y seguidos por los fans, aunque al final no terminó en buen puerto. Después de eso se le ha relacionado con otros hombres, pero nunca ha habido nada oficial ni confirmado por ella. Entonces la confesión de que se había enamorado al instante sin duda, desató las especulaciones sobre si había un nuevo amor en su vida. Algunos fans se apresuraron a buscar pistas en las redes sociales, analizando cada una de sus fotos, cada comentario, cada movimiento, con la esperanza de encontrar al misterioso hombre que le había robado el corazón a Demet. Otros, más cautelosos, preferían esperar a que la propia actriz diera más detalles sobre el tema. Y es que Demet es una persona muy reservada con su vida personal y no es de las que comparte todo en las redes sociales. De ahí la incertidumbre y la expectativa que ha generado esta confesión. Pero esta no era la única teoría. Otros fans, los más analíticos, pensaban que Demet no se refería a un enamoramiento amoroso, sino a algo relacionado con su trabajo. Y es que Demet es una actriz muy apasionada con lo que hace y siempre se ha mostrado muy entregada a sus proyectos. Algunos creían que la frase "me enamoré al instante" hacía referencia a un nuevo personaje, a una nueva historia, a un nuevo proyecto que le había robado el corazón y con el que se sentía muy conectada. Esta teoría cobró fuerza al recordar que en muchas ocasiones, los actores suelen involucrarse emocionalmente con sus personajes y con las historias que interpretan. De hecho, es muy común que los actores hablen de su amor por un proyecto, de la conexión que sienten con su personaje y de la emoción que les genera ser parte de una historia. Así que no era descabellado pensar que la confesión de Demet tuviera que ver con su trabajo. Incluso algunos fueron más allá y especularon con la posibilidad de que esta frase fuera parte de una campaña de marketing viral para promocionar un nuevo proyecto. El mundo de las celebridades es muy dado a este tipo de estrategias y, por lo tanto, nadie descartaba esa posibilidad. Sin embargo, la verdad es que hasta el momento, Demet no ha dado más detalles sobre su confesión. Ha dejado que las especulaciones sigan su curso y ha mantenido el misterio en torno al tema. Esta actitud, por supuesto, ha generado aún más interés en su vida y ha demostrado, una vez más, que Demet sabe muy bien cómo manejar las expectativas de sus fans. Y es que a veces el misterio es la mejor herramienta para generar interés y mantener la atención del público. Demet sin duda ha sabido jugar muy bien sus cartas y ha logrado que todos estemos pendientes de sus próximos movimientos. Ahora, independientemente de a qué se refiera la confesión de Demet, lo que sí podemos afirmar es que esta declaración ha puesto de manifiesto una vez más la admiración y el cariño que sienten sus fans por ella. La reacción de las redes sociales fue masiva y demostró que Demet es una de las actrices más queridas y seguidas del momento. Sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo, han mostrado su apoyo incondicional y han estado pendientes de cada noticia y cada detalle relacionado con su vida. Y es que Demet ha logrado conectar con el público a un nivel muy personal y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita en la pantalla. Su autenticidad, su cercanía y su naturalidad la hacen una persona muy querida y admirada por muchos. Y es que a veces lo más importante no es lo que decimos, sino cómo lo decimos y cómo conectamos con las personas que nos siguen. Demet sin duda lo ha entendido a la perfección. Además de las teorías y las especulaciones sobre el amor y el trabajo, también hubo muchas reacciones centradas en la propia Demet. Muchos de sus fans elogiaron su valentía por compartir una confesión tan íntima, aunque fuera de forma tan ambigua. Reconocieron que es un gesto de transparencia y que demuestra que Demet no tiene miedo a mostrarse vulnerable. Otros, por su parte, aplaudieron su capacidad para generar interés y revuelo mediático con una simple frase. Y es que Demet ha demostrado ser una maestra en el arte de la comunicación y en el manejo de las redes sociales. Sabe muy bien cómo captar la atención del público y cómo mantenerlo interesado en su vida. Y esta confesión, sin duda, ha sido una prueba más de su talento para generar conversación y crear expectativa. Así que independientemente de lo que signifique esta confesión, lo cierto es que Demet ha logrado una vez más llamar la atención de todos y ha demostrado su poder mediático y su capacidad para generar interés en todo lo que hace. Ahora bien, vamos a ir un poco más allá. Analicemos la frase en sí, me enamoré al instante. Esta frase tan sencilla como contundente nos habla de un flechazo, de una conexión inmediata, de un sentimiento que surge de repente y que nos toma por sorpresa.
Esta idea del amor a primera vista es algo que a todos nos ha fascinado desde siempre. La literatura, el cine, la música, todas las formas de arte han explorado este tema y lo han convertido en uno de los grandes misterios de la vida. ¿Y es que cómo es posible que nos enamoremos de alguien en cuestión de segundos? ¿Qué es lo que hace que conectemos con una persona de manera tan instantánea? Son preguntas que no tienen una respuesta clara y que, precisamente por eso, nos siguen fascinando. La frase de Demet nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es algo que no se puede planear, que no se puede controlar y que nos puede sorprender en cualquier momento. Nos habla de la magia de la conexión humana, de la importancia de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y de la belleza de lo inesperado. Y es que quizás lo que más nos atrae de la idea del amor a primera vista es la esperanza de que algo mágico, algo especial, nos pueda pasar a nosotros también. La frase de Demet, en este sentido, nos invita a soñar, a creer en la posibilidad de que encontremos esa persona o ese proyecto que nos robe el corazón de manera instantánea. Además, esta frase tiene un toque muy romántico que, sin duda, ha calado hondo en el corazón de muchos de sus fans. La idea de enamorarse al instante nos evoca imágenes de cuentos de hadas, de películas románticas, de amores imposibles que se hacen realidad. Y es que todos, en el fondo, somos un poco románticos y nos gusta creer en la magia del amor. La confesión de Demet, en este sentido, ha sido como un bálsamo para los corazones enamoradizos y una invitación a seguir creyendo en la posibilidad del amor a primera vista. La verdad es que la frase, a pesar de ser tan corta, tiene mucha profundidad y mucha carga emocional. No es solo una frase más en redes sociales, sino una declaración que ha resonado en el corazón de muchos y que ha generado un sinfín de reflexiones y conversaciones. Y es que a veces las frases más sencillas son las que tienen más impacto y las que nos hacen pensar más. La confesión de Demet, sin duda, es un claro ejemplo de esto. Otro punto importante a destacar es que, más allá del significado literal de la frase, lo que realmente importa es el impacto que ha tenido en el público. La confesión de Demet ha generado una ola de reacciones, comentarios y especulaciones que han mantenido su nombre en boca de todos. Esta capacidad para generar interés es algo que pocos artistas logran y que, sin duda, habla muy bien del talento y el carisma de Demet. Y es que en el mundo de las celebridades no basta con ser talentoso, también hay que saber cómo conectar con el público y cómo generar interés en la propia persona. Demet sin duda ha sabido manejar estos aspectos a la perfección y ha demostrado que es una figura mediática muy importante y relevante en el panorama actual. Su éxito no se basa solo en su trabajo como actriz, sino también en su capacidad para conectar con el público a un nivel personal y en su habilidad para generar interés en todo lo que hace. Y esta confesión, sin duda, ha sido una prueba más de su talento para generar conversación y mantener su nombre en boca de todos. Además, este episodio nos demuestra el poder de las redes sociales como plataforma de comunicación. Demet eligió Instagram para compartir esta noticia y logró un impacto masivo en cuestión de minutos. Esto demuestra que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para los artistas y las celebridades, que les permite conectar directamente con su público y generar interés en sus proyectos y en su vida personal. Las redes sociales han democratizado la comunicación y han permitido que los artistas tengan un control más directo sobre su imagen y sobre el mensaje que quieren transmitir. Y Demet sin duda ha sabido aprovechar al máximo esta herramienta. Y es que al final del día, lo que más nos atrae de Demet Özdemir es su autenticidad. La vemos como una persona real, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. No se muestra como un personaje perfecto, sino como una mujer de carne y hueso, que se permite ser vulnerable y que comparte sus experiencias con sus fans. Y eso precisamente es lo que la hace tan cercana y querida por muchos. No es solo una actriz talentosa, sino también una persona auténtica que conecta con el público a un nivel muy personal. Y es esta autenticidad la que hace que sigamos cada uno de sus pasos y que nos interese todo lo que tiene que decir. Su confesión, aunque ambigua, ha sido una prueba más de su capacidad para conectar con sus fans y generar interés en su vida. Y es que a veces no necesitamos saber todos los detalles de la vida de alguien para sentirnos identificados con él o con ella. Basta con ver su autenticidad, su sinceridad y su capacidad para ser uno mismo. Y Demet sin duda nos ha demostrado que es una persona muy auténtica y que no tiene miedo a mostrarse tal y como es. Y eso al final, es lo que la hace tan especial y tan querida por muchos. Así que independientemente de a qué se refiera su confesión de haberse enamorado al instante,
lo que sí es seguro es que Demet sigue siendo una de las actrices más queridas y seguidas del momento y que su capacidad para generar interés y conversación no tiene límites. Y llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Analizamos la confesión de Demet Özdemir, esta confesión que nos dejó a todos con la boca abierta. Vimos cómo esta simple frase, "me enamoré al instante", generó una ola de reacciones y especulaciones en las redes sociales. Exploramos las diferentes teorías sobre a qué se refería Demet con esta frase, si se trataba de un nuevo amor, de un nuevo proyecto o si era simplemente parte de una campaña publicitaria. También destacamos la importancia de las redes sociales como plataforma de comunicación y la capacidad de Demet para generar interés en su vida y en su trabajo. Y sobre todo pusimos en valor su autenticidad, esa autenticidad que la hace tan especial y tan querida por sus fans. La verdad es que Demet, una vez más, nos ha demostrado que es mucho más que una cara bonita y que su talento y carisma son innegables. Y su capacidad para generar interés y conversación es algo que pocos artistas logran. Así que independientemente de a qué se refiera su confesión, lo cierto es que Demet sigue siendo una de las actrices más importantes y queridas del momento. Y su futuro, sin duda, sigue siendo muy prometedor. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Me encantó compartir este análisis con ustedes y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que podamos compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo y para que podamos analizar juntos las últimas noticias y los últimos chismes. Así que si les gustó este vídeo, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la confesión de Demet, cuáles son sus teorías y qué es lo que más les gusta de ella como actriz y como persona. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó y compartirlo con sus amigos para que más gente pueda unirse a esta comunidad tan genial. Y si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que muchas gracias por todo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, fanáticos de Demet. Y no dejen de soñar con el amor a primera vista.